Bueno, pues para empezar, a pesar de que no estuviste en los inicios de 3D Juegos, ¿Mm? yo quería preguntarte si me podías contar el nacimiento de la página web, es decir, cómo se pasa de ser una web que se dedicaba, bueno, era una web de juegos gratuitos de PC. Demos, sí. ¿Cómo se pasa de eso a una web más enfocada en la información, en informar? Buena pregunta. No tengo ni puta idea, si te soy honesto. A ver, sé que conozco mucho, tengo mucha confianza con los fundadores de 3D. Joder, al final son 15 o 16 años que hemos estado juntos hasta que se marcharon en 2020. Pero sé que ellos tenían como muchas inquietudes por probar cosas. Ellos empezaron desarrollando videojuegos, hicieron algunos videojuegos en los 80 y tal de moderado éxito. Luego hicieron solo demos y creo que fue una consecuencia natural de que tener la opción de que la gente se descargara demos se les quedaba un poco pequeño. Y creo que la continuación natural de eso fue sencillamente pues pasar a hacer lo que estaba medrando en ese momento, que eran medios como Mary Station, como Vandal, como bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces era como una progresión natural. Pasabas de tener una página que era un repositorio de demostraciones jugables a pasar a informar. Y al principio era solo sobre videojuegos de PC, luego ya se abría consolas. Yo creo que estuvo siendo videojuegos solo de PC desde 2000, desde finales de Sí, año y medio aproximadamente. año y medio Tengo aproximadamente. yo Sí, apuntado aquí año y medio. vale, Si sí. no lo tengo mal, No, 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 tiene que ser más o menos eso. Es que yo no me acuerdo mucho porque, joder, ya hace 15 años, tío. No me acuerdo de lo que tenía ayer, como para acordarme de hace 15 años. Pero sí, sería un año y medio o así. vale. Y bueno, efectivamente, como tú comentas, ya existían desde pues prácticamente 5 o más años páginas web como Vandal o Mary Station que ya llevaban pues su tiempo asentadas y estaban ya en Ujú. el mercado establecidas. ¿Cómo hace 3D Juegos para lograr hacerse con un hueco en ese mercado que parecía ya tener unas páginas establecidas? Yo diría que dos cosas. La primera es fijarse más en los medios norteamericanos que en los españoles, porque, bueno, creo que se estaban haciendo cosas distintas en las dos regiones y creo que nos fijamos más en el tipo de periodismo que hacía GameSpot, por ejemplo, que en el que hacía Mary Station y tal, con el infinitísimo respeto que tengo por Mary y por Vandal, pero era una cuestión más de presentación estética que de contenido. Creo que la página en aquel entonces se parecía más estéticamente a GameSpot, por ejemplo, que a Mary o Vandal. Y creo que eso llamaba mucho la atención en un público que estaba acostumbrado a ver Mary o Vandal. Y luego, por otro lado, la página estaba muy depurada para estar en muy alta posicionada en buscadores, que eso ya sabes que en Internet lo es todo. Sí, Más importante el que la SEO. información que estés dando es el SEO. Por desgracia es así, Google impone una dictadura y todos tenemos que agachar la cabeza y trabajar en la línea que ellos fijan. Pero bueno, era una página que estaba muy bien optimizada desde el punto de vista técnico. Y luego además, el último elemento, te he dicho que eran dos, pero en realidad son tres, Bueno, el último elemento fue la apuesta por la comunidad. Se crearon, se vio rápidamente bueno, a ver, es que, bueno, esto es un poco complicado de explicar. Ahora mismo Google lo que premia es el contenido de autor, el contenido con una autoridad, valga la redundancia, fuerte, en el sentido de tú eres una persona autorizada para hablar de videojuegos, o tú eres una persona autorizada para hablar de cine, o tú eres una persona autorizada para hablar de medicina, lo que sea. Google desautoriza las páginas en las que el usuario tiene un peso fuerte. Por eso ahora mismo los foros están desapareciendo de los buscadores. Antes tenía una posición muy alta, yo qué sé, el otro lado, o foro coches, o tú buscabas alguna sí. cosa y lo primero que te salían eran cosas de ese tipo. Ahora ya no. Ahora todo eso Google lo ha echado para atrás. Eso en aquel entonces no era como funcionaba. En aquel entonces no había esa división. En aquel entonces a Google le importaba que el contenido fuera de calidad y le daba igual si lo generaba el autor de ese contenido o si lo generaba un usuario cualquiera. Nosotros creíamos además en ese momento que la importancia que
que que la opinión del jugador era tan relevante como como la del editor. Y por eso creamos la comunidad. Por eso creamos todo el sistema de reanálisis tan currado que había entonces. Por eso creamos esa integración tan fuerte de los comentarios en los textos. La cosa era tratar de equiparar la opinión del... La cosa era que 3D era como una página como de amigos y el editor era tu amigo y su opinión no tiene más importancia que la tuya. Todas estaban equiparadas. Entonces, creo que esos 3 puntos fueron las claves. Creo que eso animó a que entrara mucha gente que valoró eso y creo que al final esos 3 puntos fueron los que llevaron a 3D al liderazgo. Ahora ya no es un medio líder porque ha cambiado mucho Google y ahora estamos tratando de cambiar a esa dictadura que imponen ellos en cuanto a que tienes que desembarazarte de la opinión del usuario. Sí, bueno, y ahora estamos cambiando la web para eso. aunque no sea líder, sigue siendo de las páginas con más tráfico en España dedicadas a videojuegos. O sea, exacto. esto que me comentas de los foros ocurre en 2009. Y bueno, como tú dices, incentiva la interacción de la comunidad y bueno, prácticamente unos pioneros, los primeros en implementar esta idea. Aparte de para el posicionamiento y tal, ¿hay algún otro motivo por el que surja esta idea o es básicamente lo que ya me has comentado? Lo de posicionamiento lo descubrimos después. Ah, En realidad, que eso era positivo para el posicionamiento lo descubrimos después. Nosotros lo que queríamos es que el usuario debía poder generar contenido también. vale. Ese era el principal elemento. Lo de posicionamiento lo descubrimos después. Oye, has hecho los deberes, ¿eh? Sabes las fechas y joder, de puta madre. Yo no me acordaba de que había sido en 2009. A ver, yo me he preparado la entrevista porque, pues, a veces Bien, yo he hecho entrevistas en las que he ido con menos preparación y la persona, pues, me contestaba con frases cortas y tal, entonces yo intento buscar y anotar cosas para tío. incentivar, digamos, la conversación, por así decirlo. Muy bien, tío. Muy profesional. ¿Qué? Que muy profesional, digo. Gracias. Nada, hombre. ¿Cuál dirías que ha sido o es la mejor competencia que tiene o ha podido tener 3D Juegos a lo largo de su historia? El competidor, o sea, el medio de la competencia, ¿a eso te refieres? Sí, que más digas que con el que más roces hayáis tenido o con el que... Sí, con el que digáis que es, digamos, más roces, más piques para ver quién consigue más visibilidad de este tema o tal, digamos, Sí, sí, te entiendo. que os haya hecho no Sí, sí, daño, sí. no daño, pero sí Entendido, incentivaros tío. a, digamos, darle más. Sí, 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 sí. Em, es que en 16 años la foto ha cambiado mucho para todos. En los primeros años era Mary. En los primeros años Mary era la líder y hasta que le pasamos había una competencia ahí. Era muy sana, bueno, excepto con su jefe de redacción, que, bueno, era una persona, entre nosotros, una persona horrible que ahora está pues un poco pagando las consecuencias de haberse enemistado con todo el periodismo, con sus compañeros, con su equipo, con absolutamente todo el mundo. Y el pobre, pues, no, yo no le deseo el mal a nadie, pero en aquel momento él creaba una competencia literalmente desleal. Entonces, bueno, pues ahora está, pues eso, el pobre ahí pasándolas un poco canutas para encontrar un trabajo dentro de esto en ese sentido. Eso te lo cuento un poco a ti en confianza, no le aporta valor al reportaje, Ya, pero te lo esto cuento a ti. lo Lo que sí que te aporta valor es que Mary sí que fue en los primeros años el gran competidor, ¿no? O sea, no había un pique, porque de hecho con los editores, menos con esa persona, con todos los editores nos llevábamos muy bien. Al fin y al cabo, como te imaginarás, viajas con la competencia. Cuando te presentan un videojuego, vas de viaje y vas pues, con uno de Mary, con uno de Vandal, con uno de Hobby, con uno de Área Jugones, con uno de no sé qué. Y vas de viaje a lo mejor 3 días y las 2 noches pues igual sales de fiesta o, ¿sabes? Y al final acaban siendo tus colegas, claro, es que no hay competencia en ese sentido. Entonces, eso sí que fue los primeros años. Ahora la foto ha cambiado mucho. Ahora, por ejemplo, nuestra mayor competencia en YouTube es Eurogamer y Vandal. En cuanto a contenido editorial, por ejemplo, nuestra mayor competencia de FIFA es Área Jugones. Nuestra mayor competencia de Free Fire es Mary Station. Nuestra mayor competencia de... Ahora se ha segmentado un mogollón.
Ese es un poco el rollo. Ahora, cada medio, por ejemplo, medio es súper fuerte en anime, pero no es nada fuerte en RPGs, en RTS, en estrategia en tiempo real. En este tipo de cosas no. Pero en anime, por ejemplo, es un medio súper autorizado. Hobby, por ejemplo, tiene muchísimo peso en cine y series. Que me dirás, ¿qué coño tiene que ver eso con Sí, los videojuegos? Ya sabes, cosas que pasan. Vandal, por ejemplo, pues es muy fuerte en guías. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, nosotros tratamos de tocar todo, bueno, cine y esas cosas no, pero tratamos de tocar guías, tratamos de tocar manga, tratamos de ser fuertes en YouTube, tratamos de ser fuertes en Insta, en TikTok, en Twitch, en no sé qué, tratamos de... Y en cada lugar hay una competencia concreta. Ese es un poco el resumen. de hecho mi siguiente pregunta va un poco en base a esto que me has comentado de ¿No? introducir secciones de televisión y cine en una Ujú. web de videojuegos que no solo Hobby Consolas, que es la que más lo ha hecho, según tú, sino también Vandal lo ha hecho y otras páginas. Eh, ¿Por qué a 3D Juegos no le ha hecho falta rellenar su web con este tipo de contenido? ¿Es por el tema de los foros de la comunidad? ¿Ha necesitado rellenar este hueco en algún momento con otra cosa o no lo ha necesitado? Buena pregunta. Ah, no es tanto que no nos haya hecho falta, porque a lo mejor si habláramos de cine, de manga, de anime, de lotería, de Champions League, de OnlyFans, de todas esas cosas de las que hablan los otros medios, posiblemente estaríamos mucho mejor de audiencia. Pero no creemos tanto en... A ver, tío, a mí lo que me importa son dos cosas. Es ofrecerle a la gente un contenido que esté bien, al usuario, y ofrecerle a los clientes de la publi em, una segmentación de público. Es decir, si yo tengo una web en la que hablo de, pues eso, ¿no? Como no quiero dar nombres, pero hay medios sobre videojuegos que hablan hasta de OnlyFans. Si yo hago noticias de OnlyFans y de dónde ver la Champions gratis y de dónde ver el último capítulo de Juego de Tronos gratis y de no sé qué, le estoy diciendo a mi cliente, a mi Piratería. anunciante, bueno, le estoy diciendo eso también, pero le estoy diciendo, bueno, esta gente en realidad no habla cuando te da trucos de ese tipo, no te habla de piratería, te habla de usa la prueba gratis de HBO o hazte con una antena que cojas algo de otro país. O sea, nunca se alienta la piratería, ¿vale? Eso sí que no, que en realidad no lo hacen. Pero yo le estoy diciendo al anunciante, le estoy diciendo, no vas a impactar a gente a la que le gustan los videojuegos. Vas a impactar a gente a la que le gusta el cine, a gente a la que igual es un señor de 60 años que entra a ver el resultado de la lotería, vas a impactar a gente que le gusta el fútbol. ¿Quieres impactar a toda esa gente? A lo mejor al que anuncia FIFA sí que le interesa impactar al que quiere ver la final de la Champions. Pero al que anuncia FIFA igual no le interesa impactar al tío que entra a ver una noticia de banda random de que hay un barco que se ha encallado por dibujar un pene en el Canal de la Mancha, que esa noticia la he visto. O a lo mejor no le interesa pues eso. ¿Entiendes un poco a lo que voy? Y luego, por otro lado, a los usuarios, creo que si entran a 3D Juegos porque les gustan los videojuegos. Y entonces no tiene mucho sentido que les hablemos de otras cosas. Entonces son esas dos cosas. Quiero que el lector esté contento y quiero que el anunciante esté contento. Y por eso no tocamos otros temas. ¿Que podríamos estar mejor si tocáramos otros temas? Pues engordaríamos números. Tendríamos mucha más audiencia si habláramos de todas esas cosas. Pero no creo en ello. Y con eso no te estoy diciendo que ellos lo estén haciendo mal, ¿eh? Cada uno elige su camino. ¿Te gusta el fútbol? Ah, No mucho. No sé si entras a Marca. no, la verdad es que no. Vale. Marca es... yo tampoco he entrado a Marca porque hace unos años me gustaba el fútbol, ahora ya no. Si tú entras a Marca, Marca ahora mismo es el medio que mejor posiciona cosas de videojuegos. Y dirás, Marca Player. ¿es el Marca? Sí. Mira, te voy a... Un segundo que te presento pantalla. Si tú buscas Uber Rising, mira, ahora ya no sale. Pero ayer había 3 entradas del Marca en el carrusel de destacados de Google. 3 entradas del Marca. ¿Sabes? Entonces, si Marca está tan a saco con eso, que Marca no lo necesita, pues imagínate, mira, eSports. ¿Cuánta cantidad de contenido puedes sacar de eSports? Bueno, de eSports, hablan de eSports, de videojuegos, de todo. Entonces, ese es un poco el rollo, tío, que te hablan hasta Marca, que no tiene ninguna necesidad, te habla de absolutamente todo. Es una política, yo no digo que esté mal. Sencillamente, pues eso, ¿no?
es un poco a lo que vamos y nos estamos tratando de resistirnos, de ofrecer pues esa información sobre videojuegos. ¿Vamos a ampliar? Sí, de hecho estamos ampliando. A veces hablamos de manga, no te decimos los mangas que tienes que ver en Netflix, pero sí que te decimos si te gusta el manga, pues estos videojuegos te interesan, ¿vale? Y cada vez hablamos más de tecnología, pero porque entendemos que la tecnología tiene una afinidad con los videojuegos. Entonces es un poco el espíritu. Vale. Luego, en 2016, 3D Juegos es adquirida por Webmedia, una empresa de comunicación francesa. Y bueno, yo quería saber cuál fue el motivo de sospechar esta venta y qué es exactamente lo que ha aportado, si ha habido cambios a la hora de trabajar, si os han dejado como antes, qué supone la venta de 3D Juegos a Webmedia a la hora de seguir realizando vuestra tarea de periodistas. Es Webedia sin M, ¿vale? Es Webedia. Ay, perdón. Nada, tranqui. Yo es que yo solo llevo 2 años siendo director de 3D, entonces yo no estuve en el momento en que se cerró esa venta. Lo que sí que te puedo decir es que era un momento en el que todos los medios de videojuegos estaban buscando estar bajo el abrigo de un medio grande. Para competir, no solo en cuanto a capacidad financiera, sino también en posicionamiento. Si tú, por ejemplo, entras a Merystation ya no es Merystation es un dominio de As. Vandal del español. Hobby Consolas es la única que se mantiene, pero Hobby Consolas se vendió a Axel Springer. A Axel Springer, exacto. Entonces, pero es la única que no tiene un dominio bajo el paraguas de otro. Merystation, por ejemplo, es as.com Merystation, ¿sabes? Vandal es el español.vandal.com. Es un poco a lo que voy. Entonces, en ese momento todo el mundo estaba buscando eso para conseguir autoridad e imagino que mis entonces jefes, los fundadores de 3D, querían los medios que te puede aportar una compañía tan grande como Webedia para poder competir con eso. Entonces, imagino que ese sería el razonamiento. Luego vendieron el total de la empresa, porque esto se hace en varios años, se va vendiendo partes y tal, y luego se vende el total. Vendieron el total y ya se retiraron ahora se dedican a otra cosa, tiene otro negocio. Entonces, es eso. ¿Qué nos ha aportado? No se han metido nada en la línea editorial. Eso es un agradecimiento, han respetado las condiciones de todo el equipo que había. Lo que han traído es una inyección económica y unas instalaciones que flipas. Hay unas oficinas de Webedia en Madrid que son la hostia, no he visto una cosa igual. Y unos platós y una arena para emitir en streaming, que es una arena con capacidad para 100 personas que está en la oficina. Es eso, es una capacidad para hacer cosas que antes no podíamos hacer ni de coña, ¿sabes? Y bueno, en base a esto, plantear una hipotética visión en la que 3D Juegos sigue siendo independiente. ¿Cómo crees que hubiera sido los últimos 6 años? Creo que hubiéramos seguido siendo fuertes en web en cuanto a textos, porque eso a lo mejor no es lo que menos ha cambiado, pero creo que no tendríamos tanta potencia, por ejemplo, para trabajar en redes. Ahora mismo 3D Juegos no es una web, es una marca. Sí. Entonces tiene proyecciones. Transmedia. Es justamente. Entonces es como transmedia es muy 360, ¿vale? Entonces tenemos un TikTok muy fuerte, tenemos un Instagram muy fuerte, tenemos un YouTube muy fuerte. Estamos empezando en Twitch desde hace 1 año y pico con un proyecto conjunto. No podríamos. Yo creo que los textos de la web no se hubieran resentido tanto porque en realidad el núcleo duro del equipo seguimos siendo más o menos los mismos, pero no hubiéramos podido hacer cosas tan guapas en YouTube como un Platinum, con unos platos tan potentes. No podríamos hacer eventos como el que hicimos de Gears of War o de Call of Duty en la arena con público, con Ibai Llanos, con todo ese tipo de cosas no hubiéramos podido hacerlas sin eso. Entonces creo que como medio el .com sería muy parecido, pero todo lo demás hubiera sido mucho más modesto. Ya que me estás hablando de esto, luego vuelvo para atrás. Cuéntame esas estrategias que se han seguido a la hora de abordar este periodismo transmedia para captar nuevas audiencias y abarcar
el máximo de público posible. Ya me has comentado, YouTube, Twitch, Instagram, ahora TikTok, que se ha puesto tan de moda. ¿Qué estrategias se han seguido en pos de abarcar y lograr el máximo de audiencia posible? Creo que más que una estrategia es una reacción a cómo se mueve Internet. Es decir, creo que la gente cada vez lee menos, cada vez lee menos desde el ordenador y más desde el móvil, con lo cual el tiempo de lectura es más bajo. Cada vez interactúa menos en foros. De hecho, antes los reanálisis, a lo mejor un reanálisis tenía 200 entradas, 300 personas que escribían su reanálisis. Ahora igual tenemos 10. ¿Sabes? Ha bajado mucho, la gente ya no tiene... La gente consume el contenido de otra forma. Entonces, es sencillamente eso, es ofrecerle a la gente una forma de consumir el contenido afín a su gusto y a su perfil, con lo cual yo quiero que 3D Juegos no sea solo para la gente que lee en escritorio. Entonces tenemos una versión móvil. Yo quiero que 3D Juegos no sea solo para la gente que lee. Entonces tenemos YouTube. Quiero que no sea solo para la gente que ve vídeos de 10 minutos. Entonces tenemos TikTok. Quiero que sea para gente que ni ve vídeos ni lee. Entonces tenemos Instagram. Quiero que sea... Todo va obedeciendo a ser reactivos con cómo va cambiando Internet. Yo no puedo llevar la iniciativa. Yo no puedo crear una tendencia, porque España es muy pequeño en ese sentido. Entonces yo no puedo. Entonces lo único que puedo hacer es reaccionar. Y lo que puedo hacer es intentar ser el primero en reaccionar. TikTok, creo que ahora mismo somos los únicos que tenemos. Creo que Área Jugones tiene TikTok. Hobby Consolas tiene TikTok. Hobby Consolas tiene TikTok, pero están empezando. Llevan creo que 2 o 3 meses solo. Nosotros ya llevamos 1 año y medio. Tenemos 300 y pico mil suscriptores. Es tratar de ser los primeros. Siempre, 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 siempre. Eso es lo único que podemos aspirar. El conejillo que se muerde la cola. De que si no innovas, no destacas respecto a tu competencia y acabas desapareciendo y no te leen. Justamente, tío. A ver, ¿crees que si 3D Juegos se hubiera metido a el mundo de la prensa de videojuegos muchos años atrás, en los años 80/90, en plena competencia de las revistas de hobby consolas y los superjuegos del mes, se hubiera podido hacer un hueco? ¿Cómo crees que lo hubieran llevado en aquella época? ¿Qué estrategias crees que se hubieran planteado y cómo crees que se hubiera llevado a cabo? Vale. Había mucho más dinero en aquella época para Publi, con lo cual las condiciones de todo el mundo eran mejores. Había mucho más consumo de papel, que ahora el papel ya sabes que es residual. Creo que hubiera sido un medio tradicional no demasiado distinto a los que existían en ese momento. No sé si hubiéramos podido aportar mucho más. Creo que en el papel lleva todo inventado desde hace 60 años. Creo que hay ese elemento de innovación, que es lo guay de trabajar en Internet, es que si eres una persona inquieta, está de puta madre porque está siempre cambiando. Siempre, siempre, siempre. No vas a pasar 3 años haciendo lo mismo. Y si pasas más de 3 años haciendo lo mismo, algo estás haciendo mal. Entonces creo que el papel lleva, pues eso, muchos, muchos años estancado en el que no se puede hacer nada. Y creo que hubiéramos hecho básicamente lo mismo que hacían los demás. Así que no sé si hubiéramos tenido mucho éxito. Porque, pues eso, hobby consolas, toda esta gente ya tenía un cupo de papel muy potente. Entonces, creo que no hubiera sido ni estimulante ni exitoso, la verdad. Y el enfoque de 3D Juegos actualmente va por otro lado, que es la comunidad, como ya hemos hablado antes. Sí, pero cada vez menos, por lo que te he dicho de Google, tío. Google te penaliza mucho si priorizas tu comunidad. O sea que ahora mismo estamos precisamente en un proceso de migración para cambiar la web de pe a pa. De hecho, en 7 de abril migramos los foros para que ya no estén en el dominio de 3D Juegos, porque eso nos estaba haciendo mucho daño a la autoridad del medio. Google consideraba que no éramos un medio, sino un foro. Teníamos 15 millones de URLs de foro. Imagínate la locura. Entonces, por mucho contenido que nosotros generáramos, el foro siempre estaba generando mucho más. El foro, los grupos, los clanes, el propio foro, generando mucho más contenido. Entonces, Google no consideraba que fuéramos un medio de comunicación sino un foro. Entonces, lo que hemos hecho es desgajar el foro, mandarlo a otra URL, eliminar todos los lazos posibles y tratar de que 3D Juegos empiece a crecer mucho más deprisa. Porque lo necesitamos, porque es lo que te he dicho antes, al final está todo el mundo hablando de un montón de cosas y si queremos competir con ellos,
Si hablamos de videojuegos, tenemos que ser los números uno siempre, ¿sabes? A ver. ¿Y qué medios de la competencia conoces que hayan nacido con premisas similares a 3D Juegos? Es decir, medios que también nacieron cuando el auge de Internet, abriendo sus propias webs, o incluso periodistas freelance abriendo sus propios blogs, que por desgracia o porque no supieron hacer las cosas bien, acabaron desapareciendo o si siguen en pie no tienen prácticamente relevancia. ¿Cuáles crees que han sido los fallos de estos medios? Y bueno, que me comentes, eh, que me hagas una comparativa de, pues con el caso de 3D Juegos, qué es lo que hicieron mal. No sé si es tanto que hicieron algo mal, como que en España todo el mundo tiene una página de videojuegos. Todo el mundo. Si yo comparo con otros países de Webedia, Francia hay 3 o 4. En Alemania hay 3 o 4. En España a lo mejor hay 45 o 50 páginas. Y creo que es un pastel, el de España, demasiado pequeño para que seamos 40 y tantos medios. Es imposible, o sea, no, es imposible. Hay mucho dinero para los 5 o 6 primeros y hay migajas para los otros 40. ¿Qué sucede? Que entonces se generan situaciones de precariedad para muchos profesionales del periodismo que lo pasan muy mal, que eh, no solo tienen que ser los mejores, sino que además tienen que tener mucha suerte en caer en el medio adecuado. Son muchas cosas. Entonces no diría que es algo específico. Por ejemplo, durante la pandemia han caído muchos. Han caído muchos medios porque ha bajado la inversión publicitaria y no la han podido soportar. Bajó la presión publicitaria, pero como nosotros teníamos la economía saneada, lo hemos podido capear bien, ¿sabes? Entonces ahora ya estamos bien, estamos en un buen momento. Pero durante la pandemia cayeron medios como, yo qué sé, como Mundo Gamers, que nos dio mucha pena, porque era un medio que hacía un periodismo muy bueno, pero ese periodismo muy bueno ya no entronca tanto con lo que está buscando mucha gente en Internet. Entonces nosotros en 3D Juegos tratamos de hacer reportajes profundos, reportajes cuidados y tal, pero también tenemos que tener un espacio para curiosidades, para anécdotas, para TikTok, para no sé qué, porque solo del reportaje currado y profundo no vives. La gente ya no, cada vez menos gente se lee ese tipo de contenido. Entonces creo que la idea es diversificar un poco el tipo de contenido que haces. Nosotros hacemos el reportaje de 2000 palabras sobre un juego retro. Sobre PC Fútbol sacamos hace poco uno que no tiene tantas lecturas como una anécdota de, pues, yo qué sé. ¿Sabes? Si te enseño el índice de las 10 noticias más vistas, es demoledor. Casi muy pocas veces son informativas. A lo mejor hay una informativa y las otras 9 son anécdotas, son curiosidades, son cosas que viralizan. Entonces, sí, contenido temporal y contenido curioso y contenido que se consume muy rápido y que, coño, qué curioso es esto, voy a entrar a ver qué es. Me acuerdo, por ejemplo, que una de las noticias más vistas de 2019 fue que a Hideo Kojima en el aeropuerto le pararon porque llevaba, ¿te acuerdas de Death Stranding, el videojuego? Llevaba en la maleta el feto, el muñeco que te regalaban con la edición coleccionista. Y le pararon en la aduana con eso para ver, hostia, ¿por qué llevas un feto en la maleta? No sé qué. Esa fue la noticia más vista de 2019. No fue ni el análisis de Death Stranding, ni la noticia de la fecha de lanzamiento de Death Stranding, ni la noticia de ningún otro videojuego. Esa fue la más vista del año. Entonces, no considero que Mundo Gamers hiciera nada mal. De hecho, considero que hacía las cosas muy, muy bien y que era un medio de referencia. De hecho, nosotros hemos cogido a muchos periodistas de Mundo Gamers. Ha sido nuestra cantera de 3D Juegos durante muchos años. Pero sí que creo que somos demasiados medios en España. Sencillamente es eso, que no da para todos. Vale. Ahora te voy a comentar tu opinión, o sea, te voy a preguntar tu opinión acerca del periodismo freelance. Porque igual que muchas empresas de videojuegos están abriendo sus canales de YouTube, de Twitch, y están innovando en redes sociales, también tienes la otra cara de que una persona
como persona, como tú o como yo individualmente, desde su casa puede abrirse un canal de YouTube, un canal de Twitch y generar contenido también enfocado a videojuegos, sin haber estudiado periodismo, simplemente porque le gusta. Y yo te quería preguntar tu opinión sobre, pues bueno, estos periodistas freelance, si se pueden considerar lo que hacen periodismo o si es otra cosa. ¿Qué opinas tú al respecto? Si crees que os están quitando audiencia y bueno, ¿y cómo se gestiona esto desde 3D Juegos? Si habéis pensado en colaborar con alguno, que me comentes un poco acerca de los periodistas freelance y también un poco los youtubers que no se pueden considerar periodistas, abarcando un poco Vale. este tema así en general. Vale, a ver, has dicho muchas cosas y me dejo algo, dime, ¿vale? En primer lugar, periodistas freelance. Nosotros tenemos periodistas en nómina y luego tenemos periodistas freelance. Los periodistas freelance son, por ejemplo, Adrián Suárez. Adrián Suárez tiene su trabajo de profesor, da clases en la universidad y no sé qué, como le gustan mucho los videojuegos, en su tiempo libre, lo que hace es de vez en cuando hacernos algún análisis. Eso es un periodista freelance que tenemos y que ayuda a apoyar a todo el equipo que tenemos en nómina, ¿vale? Luego, por otro lado, youtubers y toda esta gente, que ¿qué me parece? Me parece de puta madre, me parece que obedece mucho a eso que te he dicho al principio, de que, por ejemplo, en 3D valoramos que la opinión del usuario tiene la misma relevancia que la nuestra, con lo cual, con los youtubers, lo mismo. Tiene, en ocasiones, es gente dando su opinión de cosas sobre las que en ocasiones no tienen una documentación muy profunda y pueden dar juicios equivocados, pero un periodista también se puede equivocar. A un periodista sus fuentes también le pueden traicionar. Entonces, la fiabilidad del periodista entiendo que es un poco mayor, porque al fin y al cabo, pues eso tiene acceso a contenido anticipado y tiene unas fuentes de mayor valor, pero hay gente en YouTube que hace un contenido excelente, mejor que periodistas profesionales, y hay que convivir con ello. Eso es un poco lo que te he dicho, es lo bonito de Internet, es lo bonito de estar en un lugar que está siempre cambiando. Si nos quitan audiencia, sí, claro que nos quitan audiencia, por supuesto. Pero no pasa nada, quiero decir, seguimos teniendo la suficiente como para... El público que se interesa por los videojuegos no deja de crecer, y no deja de crecer para todos. 3D tiene más audiencia ahora que hace 5 años y un youtuber tiene más audiencia ahora que hace 5 años. Todos hemos crecido. Entonces no hay mucho problema. Si hemos hecho cosas con ellos, sí. De hecho, durante un año tuvimos a Dayo escribiendo columnas, a Dayo de Dayo Script. Ahora tenemos a Alfuns, a Mark Royan, que tiene un canal de YouTube también no tan potente como el de Dayo. En los Platinum, en los documentales estos que hacemos, invitamos a gente a creadores de contenido de YouTube. En el último, por ejemplo, estuvo Eric, de Leyendas y Videojuegos, con el que espero hacer más cosas, pero es un tío que sabe mucho y que sé que tiene cierto cariño por la marca. A Illo Juan le dimos el premio el año pasado a embajador en los premios de 3D Juegos y es un tío que es súper seguidor de 3D Juegos. Me consta que Jordi Wild le dé mucho también 3D Juegos. También seguro que hacemos alguna cosa con él. Es lo suyo, creo que tenemos que convivir. Y creo que es lo bonito esto, ¿sabes? Vale. Ahora pasamos a un tema un poco aparte de esto. Eh, Hay mucha gente y personas que opinan que la prensa de videojuegos está comprada. No sé Ujú. si tal. Eh, yo Sí, la quería. corriente, lo dicen todos los días. Yo, Ojalá fuera cierto. yo, yo quería Con la preguntarte cantidad de... Sí, dime. ¿a qué crees que se debe este argumento de que, pues bueno, te digan a causa de ciertas notas o ciertos análisis que no, es que esta compañía, o ya no simplemente que esté comprada, que haya venido Sony y te haya dicho, no, te pago tanto y me pones un 10 en todo. No. Es que esta compañía tiene todos los redactores favoritismo hacia los juegos de X consola o de X tal, entonces se nota mucho el tema de la subjetividad, los periodistas tienen que ser objetivos y hay demasiada subjetividad. ¿Qué opinas tú acerca de este tema de, ya no tanto de que la prensa está comprada, sino del tema de que la subjetividad o los favoritismos, bueno, que también un poco relacionado con el tema de que la prensa pueda estar comprada? Vale, vale. A ver, has dicho muchas cosas también. Sobre la subjetividad,
cuando se hace una crítica de videojuego o un análisis, es imposible que sea objetivo, porque es una persona dando su opinión sobre él. Entonces el análisis tiene que ser subjetivo. Creo que la gente confunde objetividad y subjetividad con parcialidad e imparcialidad. Es decir, un periodista cuando analiza un videojuego tiene que ser subjetivo porque está dando su opinión sobre él. Hay cosas de un videojuego que se pueden analizar objetivamente como... Perdona, tío, tengo la garganta súper mal. Hay cosas que... Es el cambio de tiempo. Hay cosas en las que se puede ser objetivo, tipo, este videojuego corre a esta resolución o tiene esta tasa de imágenes por segundo, eso es objetivo, eso es indiscutible, pero si el videojuego me ha gustado o no es subjetivo. Por eso nuestros análisis son en primera persona. No son este videojuego está bien, sino este videojuego me gusta o no me gusta. Tiene que ser subjetivo. Lo que tiene que ser también es imparcial. A eso me refería. Imparcial siempre, imparcial siempre. El tema es que en cuanto a la afinidad del redactor por un determinado videojuego, cuando ahora ya no, porque ya no llevo eso ya lo lleva mi jefe de contenidos. Pero cuando mi jefe de contenidos asigna un videojuego a un editor, intenta que ese videojuego le guste. No tiene sentido que le des volviendo al ejemplo del fútbol, no tiene sentido que le des un FIFA a un editor que no sabe de fútbol. No tiene sentido que le des un RPG, un juego de rol, a una persona a la que le gustan los juegos de acción. Entonces siempre se intenta que el videojuego en cuestión pertenezca a un género o tenga una afinidad con el editor. Eso siempre se intenta, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. En cuanto a lo de los sobornos y todo eso, ojalá fuera cierto, tío. Si todas las acusaciones de maletines y todo eso fueran ciertas, yo tendría una casa en las Bahamas. Pero no, lamentablemente no son ciertas, tío. No. Entonces, de hecho, me consta que en 16 años hubo una vez en la que a mi jefe, al fundador de 3D, hubo una editora muy pequeñita que le dijo, no le dijo, te doy dinero por ponerle una buena nota, pero sí le dijo, si el videojuego pasa de esta nota, habrá inversión publicitaria. Y eso pasó una vez, ¿sabes? Una vez con una editorial muy pequeñita, que no tenía mucha relevancia, que seguramente no sabía cómo funcionaban las cosas. Entonces, para que te hagas una idea de que realmente no es cierto. ¿Por qué pasa esto? Que es otra de las cosas que has preguntado. Creo que porque del mismo modo que siempre se busca en la prensa, estoy súper pesado hoy con la prensa deportiva, pero es que creo que los videojuegos y la prensa deportiva, por desgracia, están cogiendo los mismos vicios en cuanto a sus lectores. ¿Por qué lo digo? Porque en la prensa deportiva siempre se está tratando de decir que este periodista es del Madrid o es del Barça y nunca se asimila que el Barça, por ejemplo, ha jugado mal. Si un periodista dice que el Barça ha jugado mal, no se dice, esto puede ser su opinión. No, lo que se dice es, este tío dice que el Barça ha jugado mal porque es del Madrid. Y aquí es lo mismo. Nunca se puede considerar que a lo mejor Horizon Forbidden West, ¿no? El nuevo videojuego de Play 5, a mí me gustó mucho, ¿vale? Si yo digo que a mí me ha gustado mucho, exacto, y a una persona no le ha gustado nada, nunca piensa, vale, a esta persona le ha gustado algo que a mí no. Siempre piensa es por algo, hay un motivo detrás, un motivo oculto, y ese motivo es porque le han pagado. Entonces, nunca es, tú cuando vas al cine con tus amigos, te lo digo porque hilando la objetividad con esto, ¿vale? Tú cuando vas al cine con tus amigos, imagínate, vais con 5 o 6 amigos, vais a ver una peli. Nunca os gustan los 6. No podéis ser objetivos en el juicio de la peli. A lo mejor puntualmente una os gusta a los 6. Pero a lo mejor una súper buena les gusta a 5 y a uno no. A lo mejor una peli normal a 3 sí, a 3 no. No, todos sois subjetivos dando vuestra opinión y a ninguno de vosotros os ha pagado Paramount o Fox por darla. Pero eso no se considera así ni en los videojuegos, ni en los deportes, ni en la política. En la política es igual. Cuando un periodista interpreta, imagínate, ¿no? en los discursos de presupuestos del Estado, habla Pedro Sánchez y dice algo, al día siguiente suele haber valoraciones sobre ese discurso. Y la gente nunca piensa que esa valoración es en base a lo que de verdad le ha parecido al periodista. Siempre piensa, no, si este periodista dice que Pedro Sánchez lo ha dicho bien, es que es del PSOE. Y si no, es que es más afín al PP. Cuando en realidad tú no tienes... a mí me gusta mucho... Yo no juego mucho a juegos de Nintendo, ¿vale? Porque no acabo de sintonizar con ella. Ni con la consola ni con el tipo de juegos. Pero coño, tiene unos videojuegos que yo reconozco que son muy buenos. Pero a mí no me gustan mucho. ¿Entiendes un poco a lo que voy? Hay una parte que yo reconozco que el juego está muy bien, pero a lo mejor no me gusta mucho. Y, por ejemplo, pues eso, Horizon Forbidden West me gusta un montón.
Pero eso no quiere decir que yo tenga una afinidad con PlayStation como marca. Sencillamente es que me gustó. Pero desde determinados sectores de público, y creo que es por una cuestión de inmadurez, ni en el fútbol, ni cada vez más en la política, ni en los videojuegos, se tolera que la opinión pueda ser distinta a la tuya. Siempre hay una razón oculta. Y bueno, hilándolo también esto con el tema de la publicidad que acabamos de comentar antes, de inversiones publicitarias, si ahora llega Nintendo o llega PlayStation y te ofrece un branding content, ¿cómo se afronta? Pues con el tema de que la prensa está comprada y todo esto, de que no afecte ese branding content, es decir, que los periodistas que participan en este branding content, para no verse afectados pues bueno, con esto que acabamos de hablar, de que la gente te diga, no, es que han hecho un branding content, les han pagado, entonces ahora tienen que hablar bien en sus análisis de Nintendo porque han hecho ese branding content. Un ejemplo, pues a ver, un ejemplo que se me ocurra. No sé si alguien de 3D Juegos participó en un vídeo que se hizo sobre los recuerdos de la saga Zelda, que se hizo en Twitter para el aniversario de Zelda, puede ser. Sí. A este tipo de cosas me refiero. O sea, ahora se hace un branding content en el que participan o se publica directamente en 3D Juegos un contenido que ha pagado Nintendo o que ha pagado PlayStation y se publica en la web de 3D Juegos. Cómo se gestiona desde dentro para evitar este tipo de acusaciones. Sí, entendido. A ver, son varias cosas. En primer lugar, hay bastante opacidad en cuanto a yo no le hablo al equipo editorial de las campañas ni de nada. Entonces no tienen una visión y no tienen una presión. Hay muchos ejemplos de videojuegos que no nos han gustado y tenían campañas publicitarias muy grandes. Yo, de hecho, bueno, porque ya llevo un par de años sin hacer análisis, pero de mis últimos análisis, por ejemplo, Days Gone tuvo la nota más baja de España y tuvo una campaña publicitaria de flipar en 13 juegos. Hay muchos ejemplos de eso, incluso videojuegos que han sido suspendidos. Days Gone no sé si le puse un 6 o un 7, no me acuerdo exactamente. Pero de las notas más bajas de España tuvo una campaña publicitaria fuerte. Y incluso videojuegos que han sido suspendidos y que han tenido campañas publicitarias fuertes y realmente no pasa nada. ¿Cómo se hace lo que tú dices? Cuando se habla de un videojuego, el de recuerdos de la saga Zelda, creo que no obedeció tanto a eso porque nos habla de un videojuego específico, pero cuando un brander es sobre un videojuego específico, la persona que lo analiza no participa en el brander. Es decir, si ahora, por ejemplo, pues no sé, un videojuego que esté por venir, Forspoken, ¿no? Va a salir Forspoken en agosto. Si hay una serie de branded contents, no los va a hacer la persona que analiza el juego. Ese es un poco el rollo. De hecho, la mayoría de los branded, a no ser que sea muy necesario que haya la figura de una cara conocida, no lo suele hacer el mismo equipo editorial que hace los análisis. Ya como general, ¿vale? O sea, tenemos una serie de personas que hacen contenido branded. Eso es. Entonces hay una separación. Sí que es cierto que el de Zelda, el de la saga Zelda, sí que participo que Jesús, que suele ser el que los analiza. Pero es que creo que no iba vinculado a un juego concreto. Tendría que mirar si salió o no, Jesús. Igual es que ni siquiera salió, espera. Sí, vale, justo lo que necesitaba. Bueno, ya para cerrar, y ya no te molesto más, No te preocupes. te quería preguntar si está todo inventado ya en el mundo del periodismo de videojuegos. Quiero decir, YouTube, Twitch, ahora últimamente TikTok, todo está en auge y en constante cambio. Está todo inventado. ¿Dónde crees que está llevando esto? ¿Y cuál crees que es la evolución lógica del periodismo de videojuegos? Es decir, ¿dónde crees que vamos a acabar en cuanto a formatos? ¿Vale? Que surjan nuevos y que se queden, o en cuanto a modelos de negocio y tal. Coméntame un poco. A ver, hazme las preguntas de una en una. La primera era si está todo inventado, ¿verdad? Vale, si está todo inventado, no, obviamente no, eso es un poco lo que te he dicho. Lo bonito de estar aquí es que está siempre cambiando. De hecho, TikTok, ¿cuánto tiempo lleva TikTok? 2 años, 2 años y medio. Auge, bueno, a ver, estaba En auge musical, menos. en auge menos.
TikTok como red social, tendría que mirarlo, pero te diría que a partir de 2000, pues quizás en cuarentena, a partir de 2020 fue cuando dio ese cambio, porque antes era musical y que era básicamente gente Exacto. bailando coreografías ahí un poco cutre en su casa y suficiente. Pero se ha reconvertido, ahora es una plataforma en la que también es valioso. A ver, hay mucho de anécdota, hay mucho de gente El contando cambio a chistes. anécdotas, el cambio a, pues bueno, que tú puedas poner subtítulos, puedas crear contenido periodístico, como muchos medios están haciendo, surgió, yo diría que, si no el año pasado, hace año y medio. O sea, antes de eso yo no he visto en TikTok periodismo como tal. He visto solo entretenimiento. Pues eso, nosotros llevamos haciendo contenido en TikTok más o menos eso, yo diría que un poco más de año y medio, y ha sido una oportunidad de reinventarse y de tratar de hacer contenido informativo en pildoritas muy cortitas. Eso es una nueva reinvención. Creo que es hacia lo que vamos, de hecho. Vamos hacia gente que cada vez pues tiene menos interés en leerse tochos y más interés en que le pildorices todo. Creo que Twitter, que Instagram, que el propio TikTok está contribuyendo mucho hacia eso. Creo que vamos cada vez más a que los medios tienen que entender que son marcas. Es un poco lo que te he dicho. Que ser transmedia, ser 360 grados y tratar de impactar a todos los públicos posibles. Entonces, creo que eso es un poco a lo que vamos. Cada vez menos importancia de lo que es la web tradicional, que sigue siendo muy relevante, pero en comparación con cómo crece, si yo comparo cómo crece nuestra web con cómo crece Instagram, nuestro Instagram o nuestro TikTok, no crece tan deprisa. Y de coña, ¿sabes? O sea, la web crece rápido, pero nuestro TikTok crece súper rápido. Tenemos, este mes creo que hemos sacado 2 vídeos con 1 millón de reproducciones. Yo no tengo nunca un artículo con 1 millón de lecturas. Nunca voy a tener eso. Entonces el alcance que me permite es mayor. Creo que es un poco hacia lo que vamos, tío. Hacia pildorizar, cada vez reducir más la información y ofrecerla en capsulitas pequeñas, porque también creo que la atención de la gente joven es distinta. Creo que también la cultura de las series ha hecho mucho porque ya sea más difícil tenerlos entretenidos mucho rato. Lo de poner las cosas hasta un podcast a velocidad 1x5 y cosas por el estilo. Es como queremos consumir, queremos más rápido, queremos más cosas. Vamos un poco hacia eso. Y no sé si me he dejado alguna pregunta más al final. No, a ver, sí, lo que te está diciendo, la evolución lógica, Sí. ya que me digas los formatos que crees que van a quedarse y van a ser tal, y los modelos de negocio. Lo que te he dicho, cada vez más cortos. Y los modelos de negocio, cada vez menos display, es decir, cada vez menos banners, menos skins y menos cosas de ese tipo. Y cada vez más contenido bien segmentado y más de calidad. Cada vez vendemos menos branded estándar de texto y más branded de vídeo. Vendemos todavía mucho branded de texto, ¿eh? Pero si comparo proporcionalmente cómo estaba la cosa antes, a lo mejor era 80% branded articles cuando yo empecé de director en 2020, el 1 de enero de 2020. A lo mejor eran 70 o 80% branded article y 20 o 30 acciones en redes y vídeo. Y ahora te diría que es casi 50-50. O sea que también en ese sentido estamos cambiando. Creo que el display sigue teniendo mucho valor, o sea, lo que son pues eso, skins, banners y demás, tienen mucho valor porque llamas la atención de la gente y creas me da un poco por el culo usar anglicismos, pero creas ese awareness, ¿no? De tu producto, que a la gente le suene, que se le vaya quedando en el subconsciente, pero creo que todos los clientes entienden ya que tiene mucho más valor hacer una pieza dedicada en YouTube o un texto o una piecita en TikTok, tiene mucho más valor que el display. Así que cada vez vamos más hacia eso. Sí. Vale, pues muchas gracias Álvaro, A ti, tío. una muy buena entrevista de la que voy a sacar bastantes cosas. Te Gracias. agradezco el interés y bueno, muchas gracias por todo.